Esta teoría no me pertenece, link del creador en la descripción. Capítulo. Un viaje en el tiempo. Un páramo estéril es lo que podría llamarse el lugar una vez progresista conocido como Konoha. Los edificios y las casas ahora estaban devastados en pedazos, y apenas había signos de vida. Ni siquiera las 7 caras de Hokage se salvaron de la destrucción. Todos ellos estaban completamente dañados y en la cara destrozada del 7 se podían ver 2 figuras humanas peleando. La batalla acababa de comenzar y estaba claro que no había vuelta atrás. Un joven rubio se arrodilló en la superficie rocosa, sosteniendo el mango de su espada que estaba clavada profundamente en el suelo. Tenía la cara cubierta de polvo, algunos pequeños cortes y un ojo derecho con una cicatriz grave. Había una sensación de calma en él mientras se mantenía en silencio. Abrió su ojo izquierdo, es de color azul cerúleo, y miró fijamente al oponente frente a él. No sabía que llegabas tan lejos, Kawaki. Boruto Uzumaki, de 16 años, dijo con calma. Incluso con todas las horribles muertes y destrucción que presenció, logró controlar su ira. Su contraparte, que se reveló que no era otro que el mismo Kawaki, se quedó allí sosteniendo su bastón, mirándolo con orgullo y arrogancia. No hay esperanza ahora. Te enviaré a donde envié al séptimo, Boruto. Kawaki dijo cruelmente. Habrá un nuevo mundo bajo su reinado y todo lo que existe en este mundo actual debe borrarse para dejar paso. La era de Shinobi ha terminado. El viento sopló más fuerte que antes, su brisa susurrando a través de los escombros que los rodeaban fue el único sonido cuando ambos cayeron en un tenso silencio. Boruto mantuvo la mirada firme y la mandíbula apretada mientras buscaba su bolsillo. Sacó una vieja diadema de Konoha, la única diferencia en ella era la áspera barra que atravesaba el medio del símbolo de la hoja. Luego, el rubio levantó lentamente la diadema y la envolvió alrededor de su cabeza. Al mismo tiempo, miró hacia arriba con ojos decididos, lista para terminar esto de una vez por todas. Abrió su ojo derecho, finalmente revelando el Hogan. El azul se había drenado del iris al blanco con una esclerótica oscurecida y una pupila visible. Luego, pequeños tatuajes oscuros comenzaron a aparecer alrededor de su ojo derecho hasta sus brazos y manos. Kawaki, sin embargo, ni siquiera reaccionó. No se dejó intimidar. Estaba listo para derramar la sangre de otra persona para alcanzar su objetivo final y esperó con calma a que comenzara su lucha. Sin embargo, en su mente, estaba un poco desconcertado acerca de por qué Boruto todavía quería pelear después de que su hogar ya había sido completamente destruido. Deseando una respuesta, casi preguntó, pero el rubio habló primero. Su contraparte rubia sobre por qué este último todavía querría pelear ya que su casa había sido destruida. Iba a hacer esa pregunta hasta que este último habló. Entonces te equivocas, sigo siendo un shinobi. Boruto exclamó mientras cargaba tan rápido como un rayo hacia Kawaki, su espada lista para atacar. Pero Kawaki solo sonrió y se abalanzó también, ahora aún más decidido a devolver al adolescente a su lugar. Cuando los dos ninjas de alto nivel chocaron, su chakra y energía se emitieron en cantidades extremas, cada uno con la esperanza de que el otro terminara derrotado. La mente de Boruto estaba consumida por varios pensamientos, pero la mayoría se centraba en sus dudas y miedos, haciéndole preguntarse si debería ser él quien se rindiera. ¿Qué pasa si no puedo derrotar a Kawaki? ¿Qué pasará con el resto de las personas que amo si pierdo contra él? Él se preguntó. Boruto negó con la cabeza para deshacerse de los pensamientos contraproducentes. No iba a darse por vencido y dejar que su hermana pequeña y los demás fueran víctimas de esta destrucción. No hay vuelta atrás ahora. Pensó mientras se preparaba para lo que podría venir. Sin el conocimiento de Uzumaki, cierta chica preocupada, baja, de cabello azul oscuro y un adolescente Uchiha de cabello negro exhausto lograron escapar y sobrevivieron a los horrores y tragedias que habían presenciado antes. Llegaron a la escena momentos después de que Boruto comenzara su carga y se encontraran presenciando un combate a muerte final. Sarada apretó el puño mientras activaba su Sharingan. Fue recibida por toda la energía reunida en esa área en particular. Le dio la sensación de que esto terminará en una gran catástrofe. Sabía que si algo malo le sucedía a su compañero de equipo rubio, se culparía a sí misma. Después de la muerte y el sacrificio de sus dos padres, el cabeza de Chorlito era la única familia que tenía. Sus ojos miraron brevemente a Imawari a su lado antes de volver su atención hacia la batalla principal. Él era la única familia que ambos tenían. En cuanto a Imawari, la joven estaba cubierta de suciedad y esta última tenía varios moretones en la piel. Su ropa estaba casi hecha jirones, pero no le molestaba ninguno de esos aspectos recientes.
Su mente se concentró en su hermano mayor todo el tiempo. No le tomó mucho tiempo expresar finalmente sus preocupaciones. Tenemos que ayudar a Nii-chan. Himawari dijo preocupado. Estaba preocupada por su hermano mayor y estaba ansiosa por protegerlo y salvarlo del hombre, a quien solía tratar como una familia. No, Ima. Es peligroso. Sarada protestó. Estaba pensando más lógicamente y sabía que si se interponían en el camino, podrían recibir heridas graves o simplemente morir en el proceso. Aunque, este era el idiota del que estaban hablando y realmente necesitaban ayudarlo. Los ojos de Boruto se abrieron en estado de shock cuando dos voces familiares llegaron a sus oídos. Ima. Sarada. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Pensó mientras continuaba cargando contra su enemigo. Pero ya era demasiado tarde para parar. Cuando su espada chocó con el bastón de Kawaki, una enorme ola de energía surgió con chispas de relámpagos que aparecieron alrededor del área. Boruto sintió que algo pequeño pero afilado había golpeado su piel cerca de su ojo derecho y se entumeció después de unos momentos y tampoco se dio cuenta de que el Hougan había reaccionado y estaba brillando fuera de control, siendo la causa del rayo y la energía creciente. Mientras tanto, Himawari, que estaba a punto de derrumbarse, cargó repentinamente hacia la escena principal con el objetivo de ayudar a su hermano mayor. Él era el único miembro de la familia que tenía en ese momento y era demasiado difícil para ella presenciar otra muerte de un ser querido. Ya había visto a su madre arriesgar su vida para protegerla y no quería ver a su hermano mayor arriesgar su vida. Sarada, quien estaba sorprendida por las acciones de la chica Uzumaki, la siguió. Ima. ¿Qué estás haciendo? Ella exclamó. Entendió por lo que había estado pasando la niña más joven, ya que también había sido testigo de cómo su propia mamá y papá daban la vida para salvarla, pero precipitarse en una situación obviamente peligrosa no era lo más inteligente. Himawari ignoró las súplicas de las chicas de cabello negro y continuó hacia los dos jóvenes que apenas estaban parejos debido a las chispas de los rayos que habían envuelto la escena. Sarada actuó rápidamente sobre la situación y procedió a alcanzar a Himawari que se acercaba al sitio principal. Necesito atraparla antes de que ella, comenzó Sarada, solo para ser interrumpida cuando una poderosa ola de energía, una que nunca antes había visto o sentido, la golpeó. Fue seguido por un brillante destello de luz tan grande que la envolvió por completo a ella y a los demás. Boruto se sorprendió cuando los destellos de los relámpagos se detuvieron repentinamente y un repentino destello de luz brillante golpeó sus ojos. Se encontró siendo engullido por esa luz como si un tiburón gigante se lo tragara entero en cuestión de segundos. Si alguien presenciara el desarrollo de toda la escena desde la distancia, lo último que vería o presenciaría sería una explosión gigante y poderosa. Fue tan masivo que sería comparado con una sola gota de una bomba atómica y todo el lugar fue engullido por la explosión. Antes de perder el conocimiento, los últimos pensamientos de Boruto se centraron en su familia. Se preguntó si podría verlos pronto, su mamá, su papá y todos los demás. Esperaba un final pacífico para su vida y lo esperaba con ansias. Aunque, Fate tenía mejores y más grandes planes para él. Lo último que Boruto recordó antes de ser tragado por la oscuridad total fue una luz cegadoramente brillante. Le tomó unos momentos, pero pronto, todos sus sentidos regresaron lentamente a él. Sintió una sola gota de un líquido familiar y se despertó completamente, sus ojos se abrieron de golpe. Se encontró acostado sobre su espalda y mirando algo marrón y verde que pronto se dio cuenta de que eran ramas de un árbol con hojas que sobresalían. Boruto trató de levantarse lentamente pero sintió dolor en todo el cuerpo. Se encogió e hizo una mueca, pero finalmente pudo sentarse lo suficiente como para finalmente ver bien el lugar en el que se había despertado. ¿Qué en el mundo? Murmuró Boruto. Se había encontrado en un bosque, posiblemente en medio de la nada. Además, el cielo estaba oscuro y nublado, gruesas gotas de lluvia comenzaban a caer lentamente. Supuso que uno lo había golpeado antes, cuando se deslizó a través de las hojas esponjosas de los árboles. Por supuesto, todavía estaba confundido. ¿Por qué terminaría en algún bosque? Sus recuerdos de antes de despertar aquí consistían en un combate a muerte con Kawaki. La oleada de energía de su Hougan había sido poderosa y en ese momento pensó que lo iba a destrozar y luego desintegrar todos los pedazos. Pero en cambio, parecía que había sido transportado a alguna parte. Cuando el rubio se puso de pie lentamente, tuvo que apoyar su peso en el árbol cercano, su equilibrio aún inestable lo hizo tropezar. Una vez que estuvo seguro de que no se caería, inspeccionó su entorno.
Para su continua sorpresa, encontró a su hermana inconsciente a unos metros de distancia. «Ima-chan». Boruto exclamó mientras instantáneamente intentaba correr hacia ella. Sin embargo, todavía le dolía moverse, el dolor en sus piernas le impedía correr y le hacía cojear la corta distancia. Su mente corría a 1 milla por minuto, los pensamientos taladraban su cabeza. ¿Estaba su hermana pequeña realmente bien? ¿Estaba ella herida en la onda expansiva como él? El rubio no podía dominar su preocupado y sobreprotector complejo de hermano mayor como de costumbre. Cada vez que Himawari estaba en problemas, tendía a salir y consumirlo. Seguía repitiendo: ella va a estar bien, pase lo que pase, tiene que estar bien una y otra vez. Tan pronto como llegó a su hermana pequeña, la volteó para poder verificar sus signos vitales y examinar cualquier herida que pudiera haber sufrido. Era muy posible que ella recibiera costillas rotas y músculos dañados al igual que él. No era un ninja médico, pero en ese momento tenía que hacer lo mejor que pudiera. Si algo le sucedía a Himawari cuando podía haberlo evitado, sabía que se culparía a sí mismo. Para su intenso alivio, después de varios minutos de intenso examen, no encontró una sola herida grave en la chica de cabello lavanda. Él suspiró felizmente, esperando que su inconsciencia fuera solo un sueño profundo y no indicativo de algo peor. Boruto luchó por levantarla del suelo, encontrándola mucho más pesada de lo que había sido cuando era una niña. Se dijo a sí mismo que ella estaba creciendo y sintió el orgullo hincharse en su pecho. Él la sentó contra un árbol y luego se levantó de nuevo para continuar buscando. Si ella también había sido transportada, entonces eso significaba que Sarada y Kawaki también podrían haberlo sido. Antes de irse, usó lo que quedaba de su chakra para crear un clon de sombra que protegería a su hermana por si acaso, con la esperanza de que todo volviera a estar bien pronto. Besó su cabeza suavemente, susurrando que volvería para cuidarla. Entrevista era lo único que quedaba en la bóveda de chakra hasta ahora y estoy muy contento de que haya sido un clon completamente funcional que se hinchó. Boruto finalmente decidió buscar a Sarada primero, su mente estaba más muerta en encontrar a la chica que de alguna manera vio como un posible enamoramiento. Estaba bastante seguro de que ella sentía lo mismo por él, pero era solo intuición. Sus sentimientos eran mucho más obvios ya que siempre se sonrojaba cada vez que ella se acercaba a él. El rubio sacudió la cabeza para despejarse. No había tiempo para pensar en cosas tan frívolas cuando su prioridad debía ser encontrarla y asegurarse de que ella también estuviera bien. Le tomó un tiempo, pero afortunadamente el sol todavía estaba afuera para ayudarlo a ver. Eventualmente la encontró tirada en un pequeño campo de hierba un poco alejado del bosque. ¿Por qué terminarías todo el camino hasta aquí, Sarada? Boruto pensó para sí mismo mientras se acercaba a su forma inconsciente. La zona estaba tranquila, casi demasiado silenciosa. Le daba escalofríos y lo ponía nervioso, especialmente cuando todavía tenía muy poco chakra y cojeaba. La examinó como lo había hecho con Himawari, aliviado de que ella también estuviera ilesa. Recogió sus anteojos que habían terminado en el suelo junto a ella y la miró a la cara. Estaba cubierto de algunos cortes y polvo, pero ella era hermosa. Incluso podría verse más bonita sin ellos, pensó mientras sonreía. Sin embargo, cuando procedió a recoger a la niña, sintió que el peligro se acercaba a ellos y supo que tenía que llegar a otro lugar que le permitiera mantenerla a salvo. Justo cuando se dio la vuelta para correr, se encontró cara a cara con un gran jabalí salvaje, su gruñido le decía que estaba enojado y probablemente también hambriento. Hubo un momento de silencio entre Boruto y el jabalí, el viento soplaba a su alrededor mientras se miraban fijamente. «Tienes que estar bromeando, date basa». Boruto suspiró cansado. No quería más problemas, pero no parecía que el jabalí fuera a retroceder. Tenía que aguantarse y correr como un verdadero hombre. Entrevista prácticamente me asustó muchísimo, risas pueden imaginarse a un shinobi intrépido asustado de un jabalí pequeño pero amenazante. Boruto se encontró corriendo cómicamente por el bosque para salvar su vida mientras el jabalí lo perseguía. Mantuvo su agarre sobre Sarada con firmeza, aunque la chica en su espalda ni siquiera se movió por los empujones. Suerte para ella, reflexionó. Todavía estaba en su sueño profundo y no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Aunque había señales de que estaba soñando mientras murmuraba algunas palabras sobre subirse a una montaña rusa y comer muchos de sus platos favoritos. Por divertida que fuera la situación, Boruto todavía estaba herido y cansado. Sabía que tenía que encontrar una manera de escapar o ser más astuto que el jabalí para que pudieran escapar y él pudiera regresar con seguridad a Himawari.
Afortunadamente, su pensamiento rápido funcionó y vio un árbol grande y robusto que se acercaba delante de ellos, sabiendo que podía usarlo a su favor. Siguió corriendo directamente hacia él, engañando al animal para que pensara que no iba a cambiar de dirección en el corto plazo. «Agárrate fuerte, Sarada», murmuró mientras canalizaba chakra a sus pies y se preparaba para dar un salto. Subió unos cuantos escalones y luego hizo una voltereta hacia atrás, sujetando con fuerza a su inconsciente compañero de equipo mientras volaba de regreso. El jabalí, que no esperaba que Boruto se alejara de un salto, abrió mucho los ojos en estado de shock. Observó cómo el rubio se abalanzaba sobre él, escapando de sus garras sin darse cuenta de que seguía corriendo hacia el árbol. Un momento después, ocurrió el impacto, dejándolo inconsciente al instante. Boruto aterrizó de forma segura en el suelo con su compañero de equipo Uchiha en una sola pieza y finalmente a salvo. Exhalando un suspiro mientras se dirigía de regreso a su hermana pequeña. La lluvia finalmente se detuvo cuando el joven Uzumaki regresó a donde se había despertado y el sol finalmente apareció en el cielo. Vio que Himawari aún estaba dormida mientras los rayos del sol penetraban en el bosque y brillaban sobre ella. Luego agradeció al clon por su servicio de proteger a su hermana pequeña y con una sola señal con la mano, desapareció en una bocanada de humo. Boruto mostró una pequeña sonrisa mientras caminaba lentamente hacia el árbol donde descansaba su hermana pequeña y colocó a Sarada, que aún dormía, a su lado. En cuanto al rubio suspiró y se apoyó en una roca exhausto. El rubio dejó escapar toda la presión que se había estado acumulando dentro de él y respiró una bocanada de aire fresco, olvidándose por completo de Kawaki, quien no parecía haber sido teletransportado también. Por supuesto, sabía que celebrar no era la respuesta ya que el enemigo todavía andaba suelto en algún lugar y tenía que encontrar un camino de regreso a la civilización o al menos lejos de la zona cero. Él teorizó que de alguna manera su Hyugan había reaccionado a la intensidad de su lucha y los transportó accidentalmente lejos de las ruinas de Konoha. Pero no estaba seguro y solo había una forma de averiguarlo. Boruto luego miró a las dos chicas, que estaban profundamente dormidas. El rubio sonrió, seguro que los envidiaba porque estaban durmiendo bien mientras él aún estaba despierto y hacía de niñero para los dos. Sabía que no podía simplemente dejarlos ahí, pero llevar a ambos sería difícil. Había clones de sombra, pero su chakra estaba tan bajo que no estaba seguro de poder hacer otro en ese momento. Boruto suspiró una vez más, sabiendo que solo tenía que intentar levantarlos a ambos y esperar lo mejor. Mientras consideraba las mejores posiciones para llevarlos, vio y escuchó algunos pájaros volando por encima de él. El rubio miró hacia arriba y deseó tener alas para que tal vez pudiera tener una idea de dónde estaban y hacia dónde debían ir. De lo contrario, podría ser un largo viaje. Entrevista realmente no tenía mapas ni nada, realmente no tenía idea de dónde estaba, pero cuando vi esa bandada de pájaros, me dio la idea de que podrían ser útiles como guía para salir del bosque. Boruto, sin que Boruto lo supiera, los pájaros volaban en dirección a un pueblo, uno con una gran montaña que supervisaba con 5 caras enormes talladas en ella. Ya saben, suscríbete y dale like, eso me ayudaría un montón de verdad, no te arrepentirás.